Noches, qué alegría verlos y saludarlos. Y damos gracias a Dios porque nos permite iniciar con salud, con alegría y confiados en su divina misericordia este taller de querigma, ¿no? La formación espiritual siempre nos dará la oportunidad de saber corresponder al amor que Dios nos tiene. Por eso, para mí es una gran alegría que iniciemos este taller, ¿verdad? Que nos dará la oportunidad de reconocer el gran amor que Dios tiene para nosotros. Agradezco a Jorge y a Teresita Pérez, ¿verdad? Que son quienes nos han apoyado dentro de la comisión de la pastoral familiar y sobre todo dentro de este gran apostolado que es Miserere, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ese trabajo que están realizando. Y bueno, quiero presentarles al padre Antonino Cepeda Salazar. Él es especialista en Sagrada Teología y en Teología Bíblica, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque hoy nos acompaña y va a compartir con nosotros el primer tema de nuestro querigma, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Yo los invito a que lo escuchemos no nada más con nuestros sentidos, sino con el corazón, de tal manera que esa palabra que hoy nos dirija nos ayude a cada uno de nosotros a ser testigos vivos del amor de Dios en medio de nuestras familias, de nuestras comunidades parroquiales, de nuestros trabajos, en todos los lugares donde nosotros tengamos presencia. Muy buenas noches y bienvenidos. Padre Antonino, qué alegría que estás con nosotros. Muchas gracias, Padre Juan Carlos. Con mucho gusto. Bienvenido, adelante. Sí. Bueno, cuando me invitó el Padre Juan Carlos, y no recuerdo con precisión si fue ayer o hoy, que le pregunté si solo hablaría yo sobre el amor de Dios o el amor a Dios o el amor entre nosotros, los hermanos. Y después yo mismo, reflexionando, caí en la cuenta de que cuando hablamos del amor de Dios, como en la misma Sagrada Escritura nos damos cuenta, no lo podemos desvincular del amor a nuestros hermanos, del amor entre nosotros. Amar a Dios implica que también nos amemos entre nosotros, como ya lo veremos, aunque ciertamente yo ahora voy a acentuar que Dios nos ama. Entonces voy a acentuar el amor de Dios y desde luego un poco también el amor a Dios. Entonces quiero comenzar con ustedes escuchando un texto de la Sagrada Escritura. Si ustedes tienen su Biblia lo pueden buscar y si no yo aquí lo leeré. Es la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. De suyo toda la carta primera de Juan nos insiste mucho en el amor de Dios y el amor entre nosotros. Pero particularmente en este capítulo 4, verso 7 en adelante, se destaca que Dios es amor, que hay que creer en el amor que Él nos tiene. Vamos también a leer que Dios nos amó primero a nosotros antes de que nosotros amemos a Dios. Leo con ustedes y para ustedes. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos la vida por Él. Y el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros ha llegado a su perfección.
En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros lo reconocemos y creemos en el amor que Dios nos tiene. Sin comentar todo el texto, fíjense cómo de manera muy bella San Juan, que es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, en esta primera carta nos dice de una manera muy contundente: Dios es amor. Y no se trata de una definición, sino se trata de una constatación existencial, vivencial, porque Dios, a lo largo de la historia de salvación contada en la Sagrada Escritura, se ha mostrado como un Dios que ama a la humanidad, Dios que nos ama. Entonces, Dios es amor, más que pensar en una definición de diccionario. Se trata de una descripción en la que Juan quiere destacar que Dios ha manifestado su amor en nuestra vida misma. Por eso dice en el verso 9, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por él. Y más adelante, en el verso 16, dice Dios es amor, es decir, repite la misma expresión. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios alcanza su perfección en nosotros en esto, en que tengamos confianza el día del juicio, porque como Él es, así también nosotros somos en este mundo. En el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto excluye todo temor, porque el temor mira el castigo y el que teme no ha llegado a la perfección del amor. Nosotros amemos porque Dios nos amó primero. Fíjense otra vez, ya lo había dicho, en esto conocemos el amor en que Dios nos amó primero. Lo repite acá. Si alguien dijera, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, sería un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Este es el mandamiento que recibimos de él, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces es toda una dinámica, podríamos decir también toda una dialéctica, toda una tensión. Dios nos amó y pide que lo amemos a Él, pero prueba de que amamos a Dios es amar a nuestros hermanos. Y también muy bello el mensaje de Juan aquí, porque dice, en el amor no hay temor. El que teme no ha llegado a la plenitud en el amor. El que ama encuentra paz, consuelo, esperanza. Entonces, mirando este texto y mirando nuestra vida, yo les pregunto y me pregunto a mí, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos realizando o haciendo en esta etapa de nuestra vida? El quién soy yo implica traer a la memoria todo lo que he sido y lo que soy en este momento. ¿Quién soy yo? No solamente es mi nombre, Antonino y ya, o tampoco es la respuesta yo soy sacerdote, sino que el quién soy yo conlleva toda la vida e historia de mi persona. Lo mismo si respondemos a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Es todo, de manera integral, nuestra vida, nuestra historia, lo que somos, lo que nos ha acontecido o hemos hecho acontecer. Y la pregunta
¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? Es la acción, la vida, los comportamientos. Porque lo que hacemos es expresión de lo que somos. Según hacemos, así somos. O el ser, lo que somos nosotros, se manifiesta en lo que vivimos y hacemos. Y desde luego en esto que hacemos hay muchos logros, muchos éxitos, pero también hay fracasos, hay alegrías, pero tristezas, hay realidades que nos dan satisfacción, pero también hay otras que nos dejan insatisfechos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son las dificultades o problemas que tenemos hoy en nuestra vida? Eso también es importante, tomar conciencia de ello. ¿Y cómo las afrontamos? Porque de cara a Dios habría que traer todo lo que esto implica. Mis inquietudes, mis problemas, mis dificultades. Es obvio, en estos días todos estamos sufriendo la dichosa pandemia y sus consecuencias personales, familiares, sociales, eclesiales. Estamos sufriendo también consecuencias de tipo económico, laborales, consecuencias psicológicas, espirituales. Y entonces también aquí nos preguntamos cómo nosotros, personas que creemos y confiamos en Dios, estamos afrontando estas circunstancias peculiares. Y luego vendría la otra pregunta. Como la solemos hacer de manera muy natural. Bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué nos dice ante esta situación? Y es aquí donde quiero situar el tema que comparto hoy. Dios nos ama y nos ama siempre. Nos ama cuando las cosas marchan bien, por supuesto, pero también nos ama cuando las cosas no marchan del todo bien. Nos ama en las alegrías, en las tristezas, nos ama en los éxitos y en los fracasos. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero, aun cuando éramos pecadores, nos acaba de decir San Juan en su primera carta. Y además yo les quiero recordar que ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:7, tenemos también expresada esta realidad. No que nosotros hayamos elegido a Dios o el amor de Dios, sino que Él nos ha elegido a nosotros y nos ha amado. Recuerden ustedes, estamos suponiendo que sabemos, Dios eligió a su pueblo, lo liberó de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y aquí dan las razones del por qué lo eligió. Fíjense bien en Deuteronomio 7:7. Dios se enamoró de ustedes y los eligió no por ser el pueblo más grande de todos, ya que son el más insignificante, sino por el amor del Señor a ustedes y por cumplir su juramento que juró a sus antepasados. Por eso el Señor los sacó con mano fuerte y los rescató del lugar de esclavitud, del poder del faraón, del rey de Egipto. Tú sabes que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que mantiene la alianza y el amor hasta por 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero que da su merecido a los que lo rechazan, destruyéndolos enseguida. A quien lo rechaza le da su merecido. Cumple la voluntad de Dios, las leyes y las normas que yo te ordeno hoy, poniéndolas en práctica. En otra parte dirá, si tú escuchas estas palabras y las practicas, tendrás vida. Si las escuchas pero no las practicas, morirás. Y lo que quiero destacar ahora es
Dios los amó y los eligió a ustedes no por ser el pueblo más numeroso o el mejor de los pueblos, sino que los eligió por amor. O sea, es una elección amorosa. No elige Dios a su pueblo por las cualidades o los méritos de este pueblo, sino lo ha elegido por amor. Y nosotros podemos también ahora apropiarnos lo que dice este texto y deducir que Dios me ha elegido a mí no porque yo sea la más buena persona o el mejor hijo de Dios, sino me ha elegido porque me ama. Eso sí, como le dijo al pueblo, a su pueblo elegido, le dijo, si yo te saqué de Egipto, si yo te traje a la tierra que te prometí, entonces yo te invito para que también tú cumplas la alianza y cumplas la voluntad de Dios. Pongas en práctica sus mandamientos. Dios ama y siempre es fiel a su amor, lo acabamos de leer. Entonces, por decir así, el pueblo no necesita darle mandamientos a Dios, porque Dios siempre es fiel a su amor, a la alianza. En cambio, el pueblo sí necesita mandamientos, porque el pueblo no siempre es fiel a la alianza de amor. Y los mandamientos entonces son más que una carga, son un recurso que Dios da a su pueblo para que el pueblo sea capaz de ser fiel a la alianza de amor. Hasta ahí. Por otra parte, quiero decirles a ustedes que sin que yo vaya a comentar todo, sino solamente aduzco algunos textos de la Sagrada Escritura que ustedes puedan después leer con calma, descubrimos el amor de Dios a su pueblo, entre otros momentos de su historia y otros textos, en el profeta Amós. Todo el libro del profeta Amós nos habla del amor de Dios. Y es muy interesante porque ahí compara el amor humano, el amor de una pareja, con el amor que Dios tiene por su pueblo. E incluso el matrimonio de Oseas va a tener un sentido simbólico. Cuando Oseas experimente en propia carne la infidelidad de su esposa, entonces Dios le dirá, bueno, así me ha sucedido a mí con mi pueblo Israel. Mi pueblo ha sido infiel conmigo y sin embargo, yo no lo he dejado de amar. Lo elegí, lo amé y lo sigo amando. Entonces, profeta Oseas, podemos leer el capítulo 11, verso 1 al 4, si gusta. Si alguien encuentra el texto, lo puede leer, por favor. Alguno de ustedes abre el micrófono, lee y luego silencia su micrófono de nuevo. Oseas capítulo 11, verso 1 al 4. ¿Alguien ya lo encontró? Si no, no se preocupen, si no, yo lo puedo leer. Miren, dice Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más lo llamaba, ellos más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar y lo tomaba en mis brazos, pero ellos no se daban cuenta de que era yo quien los cuidaba. Con afecto humano, con lazos de amor, los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Estos gestos de Dios para con su pueblo amado es lo que hoy llamamos nosotros empatía, simpatía. Son gestos de amor. Y lo está comparando el amor de Dios para con su pueblo con esos gestos de un padre o de una madre que enseña a caminar a su hijo, que lo toma en sus brazos, que lo cuida, que lo protege.
que lo va atrayendo con lazos de amor. Y luego estos gestos, miren qué bonitos, como quien alza un niño hasta su mejilla. Sabemos que el niño es ordinariamente pequeño en relación al adulto. Entonces, lo levanta para ponerlo a la vista, ojos a ojos. Y es un gesto de amor, ponerlo a su altura. Pero luego también dice, se inclina hacia él para darle de comer. O sea, el que es mayor se inclina para poder darle de comer al pequeño. Pues es una descripción bonita del profeta Oseas con respecto del amor que Dios tiene para con su pueblo. Además dice, con lazos de amor lo atraía. Era un verdadero amarre, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Lazos de amor. También los invito para que en su momento ustedes puedan acudir para seguir profundizando en este tema del amor de Dios al Cantar de los Cantares. Y esto es impresionante porque es el amor humano el que se canta aquí. Cantar de los Cantares significa el mejor de los cantares o el mejor de los cantos. Entonces aquí no se trata del amor de Dios, de un amor sublime, divino, sino se trata del amor de un novio por su novia y viceversa. Y dicen cosas muy bellas, ¿eh? Piropos. Pero les dejo a ustedes la tarea de leer luego con calma y de manera reposada el Cantar de los Cantares. Entonces, antes de hablar de un amor trascendente, divino, ahí se habla del amor humano, del amor apasionado, del amor erótico, también del amor generoso que se entrega. Tenemos también algunos otros textos, por ejemplo, Eclesiástico 9, 7 al 10. Tenemos sabiduría en el capítulo 8. Ahí se trata de una personificación de la sabiduría que es digna de ser amada como se ama a una esposa, o podríamos también decir como se ama a un esposo. Así se elige el amor a la sabiduría divina. Bien. Ustedes recuerdan, y si no yo les digo ahora, que el Papa Benedicto al inicio de su pontificado, allá por el año creo que 2005 más o menos, escribió una encíclica llamada Deus Caritas Est, o sea, Dios es amor, que precisamente se inspira en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, que acabamos de leer hace un momento. Y a mí me parece muy interesante cómo él en un primer momento nos ayuda a distinguir los amores y hace bien, porque él da por supuesto que cuando hablamos de amor decimos muchas cosas. Y más en nuestros días, le podemos llamar amor a un encuentro pasional de una noche, le podemos llamar amor a una relación pues de compañeros, de amigos, le llamamos amor a una relación que a algunos les podría parecer incorrecta, de varón-varón, mujer-mujer, y así cada quien puede traer ahorita a la mente qué le evoca el término amor o el término amar, y verán cómo hay una gama de significados. Entonces, se hace necesario que nosotros caigamos en la cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de amor. Y el Papa Benedicto nos ayuda ya en la encíclica de Caritas Est y dice, hay que distinguir al menos en el contexto del Nuevo Testamento, sobre todo, tres amores. Eros, que es el amor erótico, del afecto, de la pasión, que es profundamente humano. En Marcos 6:12, cuando aquella muchachita baila y le agrada
a Herodes el baile, pues se usa esa expresión, eros, le agradó el baile de aquella muchacha. Además de eros, tenemos el amor de filía, que es el amor de amistad. Como dice Juan en 15, 12, 13. Dice Jesús a sus discípulos, ya no los llamo siervos, sino amigos. Ustedes son mis amigos. Y el amigo da la vida por el amigo. Y se está describiendo a Jesús mismo como amigo de sus discípulos. Es la filía, el amor de amistad. Y hay todavía otro término para referir el amor que es el ágape. Sí, lo quiero leer con ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y prosigue. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. La condición es creer y confiar en el Padre y creer y confiar en el Hijo. Pero lo que quiero destacar es esto. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y aquí la expresión amó usa el verbo agapao. Entonces, ¿qué distinto es ese amor de Dios? Pues el amor que a veces tenemos entre nosotros. El amor de ágape es el amor oblativo, generoso, pleno, que se entrega a sí mismo. Antes decía yo sin esperar nada a cambio. Ahora me corrijo y digo, el amor ágape es darse a sí mismo esperando también ser correspondido por el otro, pero sin exigirlo, sin obligarlo. No se puede exigir el amor. Es más, hay una parte de la escritura que dice, quien pretendiera comprar el amor sería despreciable. O sea, no se puede exigir ni se puede comprar el amor. Bueno, voy a hacer un paréntesis. No sé si ustedes vieron una película que se llamaba o se llama Todopoderoso. Hay una escena que me vino ahorita en la que una chica deja de amar a ese joven que está fungiendo como Dios. Y como tiene todo el poder, le dice, te ordeno que me ames. Y no se puede ordenar el amor. No se puede exigir el amor. El amor del que nos habla aquí Juan 3:16 y siguientes, el amor que Dios ha tenido a nosotros, es un amor ágape, un amor oblativo que se da, que se entrega sin exigir el ser correspondido. Pero sí se espera, desde luego. Bueno. Ahora quiero incursionar de nuevo un poquito en un pasaje del Antiguo Testamento, si me permiten. Para el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, para los judíos, es muy importante la oración que le llaman el Shema, escucha Israel. Lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, 4 al 7. Deuteronomio 6. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
Shema Israel, que significa escucha. Algunos al comentar el Shema dicen, fijémonos cómo lo primero que ordena Dios es escucha. Se nos podría pasar desapercibido que lo primero que está diciendo es eso, escucha en imperativo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Se trataría entonces de una profesión de fe confiada, confesar que el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y luego viene, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Amarás. Pero fíjense muy bien, otro comentarista, Javier Picasa, dice, no veamos esto como un imperativo, como una orden, sino como un motivo de gozo, como un indicativo de que nos está invitando Dios a que participemos de su escucha y de su amor. Escucha, Israel, a ti te está dirigiendo Dios su palabra. Entonces, estate atento y obediente a su palabra. Amarás al Señor. No es así, aunque es una especie de imperativo futuro. Dice, amarás o ama, no implica el que esté ordenando, sino Dios amó primero a su pueblo y por eso ahora dice a su pueblo, ámenme ustedes también a mí. Así entendería yo esta parte del Shema, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza, es decir, con todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque Él te amó primero, te eligió porque te ama. Y eso podemos decirlo también nosotros. Si Él nos dice, escucha, y pongamos cada quien nuestro nombre, escucha, Antonino, al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Veámoslo como una oportunidad de corresponder al amor de Dios a nosotros. ¿Y de qué Dios se trata? Bueno, del Dios que se ha ido revelando y manifestando en la vida y en la historia, del Dios liberador. Escuchamos en Éxodo 22, yo soy Yahvé que te saqué de Egipto. Y de suyo también en estos textos que hemos evocado, siempre se hace memoria de que es Yahvé el que ha sacado a su pueblo de Egipto. De modo que se evoca un acontecimiento liberador. Es Dios que libera porque ama. O Dios que ama, por eso libera. Es Dios clemente y compasivo. Leemos en Éxodo 34, 6 al 7. Ya no lo leo, pero ustedes pudieran leerlo después si ustedes gustan. Éxodo 34, 6 al 7. Entonces Dios nos ama, o Dios ama, pero ama a nosotros. Y ese amor de Dios a nosotros es fuente del amor humano. Porque Dios nos ama, nos hemos de amar entre nosotros. Y luego tenemos la plenitud del amor de Dios por nosotros en Cristo, que nos ha amado. Leemos en Juan capítulo 3, 16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida plena. Ya lo hemos leído. Y luego en Juan 13:1, acerca de Jesús, dice que sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, al máximo. Eso significa que Jesús tomó la decisión amorosa de entregar su vida por nosotros, de darse de manera total.
Entonces, Dios Padre nos ha amado, Dios Hijo también nos ha revelado y manifestado el amor del Padre y del Hijo y desde luego del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Sabemos que solo podemos confesar al Padre y al Hijo por la fuerza del Espíritu, que es el amor. Todavía podemos fijarnos en otros textos que me parecen interesantes. Digo, hay mucho, pero solamente vamos entresacando algunos que nos pongan de relieve ese amor de Dios por nosotros. Cuando a Jesús lo interrogan los maestros de la ley o alguno de ellos, en Marcos 12, 28, 34, acerca de cuál es el mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está citando un texto del Levítico. Pero resulta interesante esto porque Jesús no se inventa algo nuevo, sino sencillamente de la misma Torá, de la misma Sagrada Escritura, Él toma la respuesta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amor a Dios y amor al prójimo. Y en la respuesta de Jesús pareciera que es un solo mandamiento como desdoblado, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y luego tenemos una de las parábolas de Jesús en la que Él nos va a hacer experimentar el amor de Dios, el amor de Jesús por nosotros. En Lucas 10:30 en adelante tenemos la parábola que conocemos como el buen samaritano. Estamos entonces en Lucas capítulo 10. Verso 30 y siguientes. Dice, leo desde el 25, que ya en cierto modo cité, pero en la versión de Marcos, ahora en la versión de Mateo. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. O sea, ya lo sabes, ahora ponlo en práctica, hazlo y vivirás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó, le vendó las heridas y curándoselas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?
El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer tú lo mismo. Si atendemos a esta parábola de Jesús, ya no tendríamos que explicarla porque es claro el mensaje. De aquellos que se esperaría que tuvieran compasión y se involucraran para ayudar al caído, pues no lo hicieron, ¿verdad? El sacerdote y el levita. En cambio, el samaritano, que era considerado pues prácticamente un espurio, un extranjero, un contaminado, ese samaritano fue el que sí lo ayudó. Y claro, al final, ante la pregunta de Jesús, ¿cuál te parece que se comportó como prójimo? Pues tuvieron que reconocer el que tuvo compasión de él. Entonces, no se trata de categorías humanas, decir, es que el sacerdote es el que ayuda, el levita le echó la mano. No, ayudó el samaritano. Un día, un sacerdote escribió como actualizando este pasaje y se me hizo simpático, por eso se los comparto. Dice, iba una vez un sacerdote a la Basílica de Guadalupe a celebrar sus 25 años de vida sacerdotal. Y había uno ahí caído en el camino y le dio un rodeo y pasó de largo. Iba un ministro de la Sagrada Comunión a acompañar a aquel sacerdote en su acción de gracias por 25 años de vida sacerdotal y lo mismo pasó de largo. En eso pasaba por ahí un tepiteño, uno de Tepito, y ese se detuvo, le ayudó, le echó la mano, lo auxilió, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿quién hoy es el que está siendo buen samaritano? Entonces, no siempre el que tiene la categoría, no siempre aquel de quien se esperaría es el que está haciendo la voluntad del Padre. Esto es muy interesante, sobre todo para ustedes, ¿verdad? No siempre quienes estamos en la vivencia de los sacramentos, en la vivencia institucional, somos los que estamos realizando la voluntad del Padre. Claro que se espera que lo hagamos, pero lo más importante es realizar la voluntad del Padre en nuestras mismas vidas. Como el Padre nos ha amado a nosotros, amar nosotros al prójimo. Entonces hay una relación estrecha entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Ya vimos, creo suficientemente, que Dios nos ama, es el amor de Dios. Ahora hará falta también que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos, pero seguramente sobre esto pues lo irán viendo ustedes. Yo les invito también a que puedan leer la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Este es más actual a nosotros. Particularmente les recomiendo el capítulo 4, porque ahí él hace una lectura e interpretación del llamado a la caridad, 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, agape, que ya expliqué, nada soy. Desde luego, a diferencia que otras perspectivas, el Papa Francisco mira más al amor existencial, a la experiencia de vida de cada uno de nosotros o de los matrimonios y de las familias. De manera que podemos decir que el amor de Dios y el amor a Dios se manifiesta o se expresa en el amor humano, el amor entre nosotros, como ya leímos en la primera carta de Juan, capítulo 4. Si alguien afirma que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar al que no ve si no ama al que ve? Pero seguramente
en esta predicación llamada querigma, que nos lleva precisamente a encontrarnos con el Dios del amor. Ustedes van a ir teniendo oportunidad de ir profundizando en esta experiencia. Lo primero es el amor de Dios y después vienen nuestras miserias, nuestra pequeñez, nuestras debilidades, nuestros pecados. Y de cara al amor de Dios, también vamos a tener nosotros una actitud de sencillez y de humildad para reconocer nuestros pecados y por tanto sentirnos necesitados del amor de Dios. Y solamente el que ha sido amado por Dios va a ser capaz de dar amor a sus hermanos y de expresar el amor de Dios a los demás. Entonces yo los invito para que pues sigan considerando estas reflexiones que yo les acabo de compartir, que espero que sean de provecho. Tengo entendido que es un tiempo ya suficiente el que he compartido con ustedes. Es un asunto inagotable, ¿no? Estoy acordándome, por ejemplo, un especialista biblista llamado Speak, que hizo una tesis sobre el ágape, sobre el amor, ¿ah? Todo un libro para hablar del ágape, del amor de Dios. O tenemos en nuestros días también no solamente libros bíblicos que nos hablan del amor de Dios y el amor humano. Yo me he encontrado libros que están considerando que necesitamos vincular, digamos así, el entendimiento con la voluntad, la inteligencia con el amor. Y hoy se nos habla de la inteligencia emocional o del amor inteligente. Tenemos que vincular las dos cosas, porque muchas veces nosotros hemos sido educados más en la línea intelectual, pero no hemos sido educados y formados en el aspecto emocional, en el aspecto afectivo y sentimental. Gracias a Dios hoy vamos ya retomando esa vía también. Necesitamos formarnos de manera integral, considerando que el ser humano no solamente es mente, sino también corazón y acción o vida. Entonces, Dios quiera pues que esta reflexión que hoy les he compartido con mucho gusto les sirva a ustedes como también me ha servido a mí. No sé, Teresita, sí, si hay alguna otra modalidad, algún asunto que atender, ustedes digan. No, padre, pues ahora sí que muchísimas gracias por estas reflexiones que nos dejas y vamos a, ya tomé apunte de las citas, y también del capítulo de Amoris Letitia para irlo leyendo más pausadamente y seguirlo reflexionando porque pues así como usted nos dice, ¿verdad? Hay que hacerlo vida, o sea, no solo el comprenderlo, sino es lo más importante, yo creo que es que nosotros reflejemos que ya sentimos ese amor en nosotros para poderlo, creo que reflejar en todo lo que hacemos, ¿no? Creo que eso sería, pues lo más importante y sobre todo este querigma en sí nos tiene que llegar al corazón para que nosotros también podamos llegar al corazón de nuestros hermanos, sobre todo nosotros en esta pastoral que llevamos a los matrimonios pues en una segunda unión que como todos, ¿verdad? Tenemos muchas heridas, pero sí estamos pues a veces muy necesitados de ese aliento, ¿no? De sabernos amados por Dios, porque muchos de ellos se sienten alejados de Él y creen que pues Dios así en su situación no los ama. Entonces creo que así como usted nos lo explicó con cada una de estas citas y reflexiones, creo que nos quedó más claro. Muchísimas gracias. Muy amables. Me estaba acordando ahorita, por si desde luego les puede servir, lean también Mateo 25, 31 al 46. Sí. ¿Por qué? Porque al final de la vida vamos a ser examinados sobre el amor. Al final de la vida no se nos va a preguntar si recé y hice mucha oración, si recibí los sacramentos. Cuidado, no estoy diciendo que no sean necesarios. Todo eso nos tiene que encaminar al amor.
Pero es el amor y el servicio lo que le da sentido a todo, porque al final de la vida Jesús nos va a preguntar, ¿me serviste, me amaste, amaste a Dios, amaste a tus hermanos? Y eso nos incluye a todos. Todos podemos amar y servir en cualquiera que sea nuestra circunstancia o situación de vida. Sí, Bueno, padre. gloria a Dios, como decimos. Dios les bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias. Al contrario, padre, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que no sea la primera y última, sino que sean muchas veces más que nos... Cuando ustedes gusten invitarme y podamos, con mucho gusto participamos. Ay, muchísimas gracias, padre. ¿Cómo no? Pues, Buenas noches, gracias. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches, padre. muchísimas Buenas gracias, padre, que esté muy bien. Que Dios lo bendiga también a usted. Gracias. Pues gracias a todos que estuvieron aquí y pues nos vemos primero Dios dentro de 8 días. Padre, no sé si podría darnos su bendición, porque es lo que acostumbramos. Sí, que con al mucho final gusto. Nos den su bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayan en paz a servir a Dios y a sus hermanos.